Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanaleka, badirudi zuzenekoa momentu baten moztu egin dela, beraz hasi gaiteke honekin, eta ongi etorri FIFA 22 honetara 23an ordenagailuak oraingoz ezin duelako funtzionatzen, eta orduan ordenagailua berritu beharko dut FIFA 23 jokatu ahal izateko, eta horretaz aparte ere uste dut ordenagailuak behar duela DJ, nik izango nuke munduan DJ evoluzio bat. Eta hemen, joango gara jokatzera temporadat. Hau da? Ez, hau ez. Karrera bat, Irlandako talderik okerrenean, ea zer moduz moldatzen gara. Jokalaria, ea posiblea den benetako jokalari bat. Agian Irlanda ez dago. Bai. Uste duzela Cork City. Bale, horri zarrak daudela. Waterfordekin. Eta jokatuko dugu kasu honetan. Kabanajekin, Irlandarra izan da, Irlandar batekin. Hori da, bai. Ea zer moduzko gauzakin barrituko eta... Arraitu dugu, ea zer moduz moldatzen garen. Gero ikusiko dut kanal ere gotzen dudan edo ez, egin bakarri jokatzea arren. Ez urte ez dago txartu. Waterford, Drunglunglu menkontra. Vale, hau izango da badirudi hasierako torneo inguruan. Ea, Carbanaja jokatzen duena, ez? 10 minutos para el final del encuentro y ahí va el cambio. Pues Manolo, nos espera un final tremendo porque lo que busca esta sustitución es sencillamente dinamitar el partido sobre la bocina. Vale. Podría sacar un centro desde la banda. El pase no le sale como esperaba. Esto está a punto de terminar, como quien dice Paco, con este resultado. Uno no puede ni parpadear. Y que lo digas, ese ataque es peligroso. La ha tenido y la ha fallado con lo poco que queda. No sé si el marcador se va a volver a mover. Madre mía, seguro que hoy no duerme pensando en esta ocasión fallada. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Para ganar hay que atacar y eso es lo que están haciendo. Impide que sigan avanzando. Lee la mente del compañero. Creía que esto iba a terminar en empate, Paco. Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto. Este es el premio al que lo intenta hasta el final. ¡Vaya partido!
Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y no podía fallar desde esa posición, para adentro. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Puede que esta sea vuestra última oportunidad para empatar. Lo están haciendo bien, pero cuidadito, que la hora se acerca. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Como no lo paren, acaba en gol. ¡Qué lástima! ¡Qué fallo, Dios mío! Han estado muy cerquita de ampliar su ventaja. Fue Pums. Es Pums la camiseta la El míster aprovecha el momento y moverá al equipo. Entra un delantero al terreno de juego. Cáspita. Es una maniobra atrevida con el marcador a su favor. Me gusta. Muchas gracias, Antonio. El Cuero se acerca en zona peligrosa. ¡Dispara ahí! ¡Ojo que rebota en la madera! La defensa lo intercepta. Atención que el pase es robado. Pase milimétrico al espacio. ¡Y gol! ¡Gol! Volea espectacular para marcar. Cómo la ha enganchado, ha sido tremendo. Tenemos ya la repetición del gol con ese centro que iba muy bien medido. Y se ha dejado el alma en esa volea. ¡Qué potencia! La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Nadie le corta el paso en ese costado. Tiene que ser gol. Nada, ese gol está anulado, fuera de juego. Ha sido clarísimo, Manuel. No sé en qué estaría pensando, la verdad. Vale. Intenta el pase bombeado. ¡Y golazo! Ya tenemos la repetición del gol. Qué buen balón a la espalda, ¿eh? Y el remate es complicadísimo porque le bota adelante. Hay que ser muy bueno para enchufarla. El entrenador está disfrutando como un enano viendo a su equipo. Ya ganan por una amplia ventaja. Termina el partido con victoria local y sus protagonistas celebrándolo por todo lo alto. Han ganado con holgura. No parece que les haya costado demasiado superar a sus rivales en este encuentro. La ha tenido y la ha fallado con lo poco que queda. No sé si el marcador lee la mente del compañero.
¿Creías que esto iba a terminar en empate, Paco? Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto. Este es el premio al que lo... Como no lo paren, acaba en gol. ¡Qué lástima! ¡Qué fallo, Dios mío! Han estado muy cerquita de ampliar su ventaja. Pase milimétrico al espacio. ¡Y gol! ¡Gol! Tiene que ser gol. Nada, ese gol está anulado, fuera de juego. Ha sido clarísimo, Manuel. Beste jokaren nion eskerra alderantz joana. Sekulako pasera. Intenta el pase bombeado. ¡Y gol! Bai. Ai, jarraituko dugu. Noski. Kabanajekin. Hori da, grazia jokelari bakar batekin jokatzea, ez talde osoarekin. Pues ya lo ven, superados los 80 minutos, se va a producir el cambio. Y seguro que saldrá a comerse el césped. No hay futbolista que no fantasee con marcar el gol decisivo entrando de suplente. Eta regatea desgala osoan. Saca en corto para un compañero. Centro de área. Cuidadito que hay que mandarlo a la Quinta Avenida. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Excelente visión de juego. Qué intercepción también medida. El triunfo está a un solo gol y lo saben, pero se les acaba el tiempo. Gol en el último momento. ¡Qué grande es el fútbol, Paco! Y esto aún no ha acabado, ¿eh? Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa. Dale, Manolo. Es un momento estupendo para marcar porque ahora el tiempo juega a su favor. Las cosas se les ponen de cara. El entrenador les estará diciendo que no se confíen ahora. Edo rugby jokalari bat izango balitz moduan. Buena presión arriba. Y el árbitro invalida la jugada por fuera de juego. Bueno, pues como para dudar de la decisión del asistente. El chico estaba a kilómetros en el momento del pase. Nada, fuera de juego. Gracias, Antonio. Adu. Puede que este ataque sea el último cartucho del equipo. Y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque. Este contraataque no tiene mala pinta. Puede ser la puntilla. Venga, ahí ya. va. Eso habría dejado el partido visto para Eso no es sentencia. Se le ha escapado por un palmo, Manolo. Bakar zeuden porteriaren aurrean, tío.
Gol pase de Madison. Adu. Cuidadito, peligro. Los fans todavía no han reaccionado, necesitan otro revulsivo. Gol, 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 gol. Y otro más para la buchaca. Si no la pase a Goitik. Ping, 1, pan, 2. Y espérate, Paco, que puede haber otro. Pues sí, les tienen comidita la moral. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Ese pase al hueco puede hacer daño. Busca el pase al hueco. ¡Ay, Dios mío, qué golazo! Casita y pegada al poste, Manolo. La divaten Maua. Pim, pam, barrura. Bueno, pues ya nos enseñan otra vez ese tanto. El pase es medio gol. ¿Y qué me dicen de ese 1 contra 1? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. Disparo potente y ale. Y le ha salido bien, todo hay que decirlo. Termina el encuentro y parece que el equipo visitante se llevará la victoria. Menuda actuación se han sacado de la manga. Una victoria cómoda que refleja su superioridad en el partido. El triunfo está a un solo gol y lo saben, pero se les acaba el tiempo. Gol, gol, gol en el último momento. ¡Qué grande es el fútbol, Paco! Y esto aún no ha acabado, ¿eh? Nunca Ojo que aún escurrió. podemos tener... Cuidadito, peligro. Los fans todavía no han reaccionado, necesitan otro revulsivo. Epi. Gol, 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 gol. Y otro más para la buchaca. Griffith. Ese pase al hueco puede hacer daño. Busca el pase al hueco. ¡Ay, Dios mío! Zertan miniligat moduan. See the colors all around you. Let your heart see the colors all around you. Let your heart see the colors all around you. Let your heart Ay. Y habrá cambio en el momento en que el reloj marca que estamos en el 85. Claro que sí, hay que intentarlo como sea hasta el final. Y si para meter más presión hay que hacer una sustitución en los últimos minutos, pues se hace y ya está. Ese balón suelto cambia de dominador. Balón al hueco. Ya estábamos cantando el empate, que cerca lo han tenido. Y a estas alturas del encuentro, desperdiciar ocasiones así pesa mucho anímicamente. Buen pase buscando la espalda defensiva. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Ojo, progresan en ataque y esa puede ser buena.
Consigue entorpecerle, buena defensa. ¡Hay gol, 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 gol! Vaya estampa. Llega el empate con este golazo. Pues yo diría, Manolo, que es un error de la defensa, que no debería haberle dejado tirar desde ahí. Vale, que señor Cristo. Están heriendo. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Qué bien buscó el hueco! Atentos que ese pase ha roto la defensa. Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gustan en la última estocada. Desde la sala de control pasan una repetición del gol. ¡Qué pase entre líneas! ¡Magnífico! Y el balón acaba entrando por el palo del portero. Y ahí vemos al míster, que no puede ocultar su felicidad y su alegría por este gol. Beck. No tiran la toalla y buscan el empate en los últimos minutos. Atraviesa líneas como un puñal. Muy fácil para el portero ese centro, que flojito iba. Último instante, Ruiz. Pues nos has tirado mucho el árbitro, un minutito de descuento. Gracias, Antoñito. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Beck. Y aquí termina todo con victoria para el equipo local, que lo celebra por todo lo alto. Ha estado apretada la cosa, ¿eh? La verdad es que yo tenía claro que acabarían empatándoles. Suerte que me he callado. Balón al hueco. Ya estábamos cantando el empate, que cerca lo han tenido. Y a estas alturas del encuentro, desperdiciar ocasiones así pesa mucho anímicamente. Consigue entorpecerle. ¡Hay gol, 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 gol! Llega el empate con este golazo. ¡Qué bien buscó el hueco! Atentos que ese pase ha roto la defensa. Musti och jag lassi Wallahi, tränger du nu kom i rädi Jag öppnar dörren för orten min som en OG Sticker till Stockholm, pew, ringer min homie Ever on the low beat, alltid varit så low key Ringer upp min mamma för att leverera en trophy Om jag sagt det en gång, det är det på ordentlig Ingenting kan jämtas
get a nosy. Snackar ikke tur, ingen spetser ikke på tur. Det går skitsnabbt, jag kommer från bunnen. Och det jag gjorde, jag gör för dig. Vaya. Vi är dubbeltrubbel. Vi sitter på planer, de sitter bara på söppel. Vi sprang till studion varje gång vi sprang till klubben. Resultatet är att lommen är våra är luben. Wallalo, människor är psyken. När man är på topp 7, ta på deras psyke. Ack är den som skryter, men alltså är de frysen. Vale. Hjärtat är lika kallt som isen. Walla vi har krigat, vi jobbar hela tiden. Armbågar fram och sidan Eso te ser sango. Tänker stå på sia, de långt bort från mina. Allt pekar bara upp så vi följer efter pilar. Snackar inte tur, ingen spetser inte på tur. Det går skitsnabbt, jag kommer från bunnen. Och det jag gjorde, jag Así que la liga. Ni jugatu en un partido, ya se juega nunca. Vale. Benetan. Y habrá cambio. Bueno, le quedan algo menos de 10 minutos para hacer un buen papel. Pues Manolo, nos espera un final tremendo porque lo que busca esta sustitución es sencillamente dinamitar el partido sobre la bocina. Córner bien sacado. Ahí va, agua. Menudo jabatazo. ¿Pero de qué le ha servido? Para tirar así es mejor buscar un pase. Falla el pase y lo recupera el rival. Se lanzan al ataque. Conseguirán el gol de la victoria. ¿Creías que esto iba a terminar en empate, Paco? Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto. Este es el premio al que lo intenta hasta el final. ¡Vaya partido! Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y ha definido desde muy cerca. Imposible fallar. Pierde el balón a manos de su rival. ¡Qué espabile esa defensa! Rectifica, es el equipo rival quien tiene la pelota. El balón queda suelto después de esa entrada. Pase al hueco medido. Qué listo estuvo, pero su envío no encontró a nadie. La pondrá en movimiento el portero. Hay gente Ruiz calentando la banda. Bueno, la victoria está cerca y esto no cambiará muchas cosas en el esquema actual. Antonio, gracias.
Foley. El chico de Gomán. Así se hace tocando y tocando, sin pegar un solo pelotazo. A ver si tienen suerte y consiguen el empate. Pita el árbitro, Orsay, posición antirreglamentaria. Estaba bien colocado y pudo verlo sin problema. Buenísimo trabajo, felicidades. Se merece un aplauso porque esta jugada podía haber sido determinante. Gracias, Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración. Muy bien visto por el pasador. Solo faltó que alguien apareciera para rematar. Sacarán desde la banda. El pase no le sale como esperaba. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Gol, gol, gol. Amplía su ventaja con otro tanto. Bueno, pues ya nos enseñan otra vez ese tanto. El pase es medio gol. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. ¿Cuánto van a ampliar, Ruiz? No tendremos tiempo para muchas más cosas porque solo se añade un minuto. Gracias, Antonio. Hay falta, pero deja que siga. Hace bien, esta jugada promete. Termina el partido con victoria del equipo visitante. Han jugado muy buen nivel y le han dado muy poco margen de reacción al rival. La afición ya está ilusionada. Falla el pase y lo recupera el rival. Se lanzan al ataque. Conseguirán el gol de la victoria. Creías que esto iba a terminar en empate, Paco. Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto. Este es el premio al que... A ver ese balón a la espalda en la zaga. Gol, gol, gol. Amplía su ventaja con... Diko. Es que nengo bedatzi minutu horiek. Oso txarto. Pues ya lo ven, superados los 80 minutos. Se va a producir el cambio. Seguro que saldrá a comerse el césped. No hay futbolista que no fantasee con marcar el gol decisivo entrando de suplente, ¿eh? Un córner de manual. Pero chaval, ¿dónde vas? Que la portería no está ahí. Va a tener que revisarse la vista, ¿eh? El tiempo se agota, pero este equipo no desiste. Siguen buscando la victoria. Una excelente parada. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Roba el balón con previsión y lanza. Y el arquero sabía que ese balón no traía ningún peligro y lo deja salir. Vale. Lo ha visto claro, se nota que domina las medidas de la portería. Kier.
Combinan muy bien, pero no están satisfechos con el empate y van a intentarlo todo hasta el final. Pues no, al final el rival recupera el balón. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Menudo pase. Esto puede acabar en gol. ¡Ay, Paco, qué poquito me ha faltado para cantar gol! Preciosa la volea, hace falta técnica y suerte, que es lo que le ha faltado. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Kier. Va a encarar la portería. Hamilton. Mete la zarpa y recupera la posesión. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. ¡Qué peligro lleva esa contra! Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gustan en la última estocada. Hoy Potraje. Hoy va Potra con Ortiz, Salto y Guita. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. ¿Y qué me dicen de ese 1 contra 1? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. Disparo potente y ale. Y le ha salido bien, todo hay que decirlo. Hamilton. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Vive el tiempo añadido. Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido, así que dudo que veamos muchas cosas más. Gracias, Antonio. Aunque les queda tiempo para poner las tablas en el marcador y de momento este ataque va por el buen camino. No sé yo si lo van a conseguir. Termina el encuentro y empieza la fiesta para celebrar la victoria local. Menudo triunfo. Todos pensábamos que iban a empatar y ese gol sobre la bocina ha puesto el partido patas arriba. Roba el balón con previsión y lanza la... Y el arquero sabía que ese balón no traía ningún peligro y lo deja salir. Lo ha visto claro, se nota que domina las medidas de la portería. Ay, Paco, qué poquito me ha faltado para cantar gol. Preciosa la volea, hace falta técnica y suerte, que es lo que le ha faltado. ¡Qué peligro lleva esa contra! Y este gol, Paco, rompe un empate que... Vale, vamos minutu behintzat. Y la voz del pinganillo me dice que habrá un cambio para afrontar los últimos 10 minutos. Este movimiento de piezas es interesante. Vamos a ver si les funciona para volver a meterse en el partido porque tiempo todavía tiene. Centrará desde ahí. El cuero queda suelto tras la entrada. La jugada no vale, fuera de juego. Bueno, pues al juez de línea le ha saltado el brazo como un muelle y ya le puede protestar, pero tiene más razón que usar. Antonio, gracias. Juego es Campor. Horrible
El pase que le ha concedido espacio. Todavía no ha pasado el peligro. Y gol, gol, gol. Ponen las tablas en el marcador. Menuda reacción. Aquí tenemos la repetición del gol. Mira cómo recuperan ese balón presionando al rival sin dejar de respirar. Gran acción en equipo y gran culminación de la jugada. Es el cuarto chicharro del partido. No nos estamos aburriendo. 2-2 en el marcador. Thompson. Smith. Trata de robarla. Gran visión de juego. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. Aunque ganas ha salido el tío. Gol, 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 gol. Para adentro. Menudo festival de goles. Parece mentira que hayan conseguido remontar este partido. Ya tenemos otra imagen del gol que viene precedido de ese buen balón bombeado. Y lo han tenido fácil para marcar. Eran 2 contra el portero. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Smith. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Pase peligroso. Ojo, ahí vienen a por otro. Gol, 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 gol. Y otro más para la luchota. Hay un equipo ahora mismo, Paco, que está en estado de gracia y otro grogui. Bueno, si aprovechan esta dinámica, aún les clavarán otro. El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. Thompson. Smith. Laferti. El balón queda suelto, lo pierde. Puede centrar al área, no pueden fallar. ¡Golazo! Vaya pedazo de gol. El marcador no para de cambiar y ya estamos 5-2, Paco. Buena entrada del defensa. Se lleva el balón, supera líneas con facilidad. Ha querido fusilar y se le ha ido fuera, Paco. Ha sido una muy mala decisión cuando lo tenía todo de cara para marcar. ¿Cuánto prolonga el árbitro? Tan solo 1 minuto de prolongación. Gracias, Antoñito. Intenta el disparo y se va fuera. El portero ni se ha inmutado. ¿Para qué? Estaba claro que no entraba. Concluyó el partido, el equipo visitante se lleva la victoria. Pueden estar felices con su juego hoy. Han tenido controlado al conjunto rival durante prácticamente todo el partido. Le ha concedido espacio. Todavía no ha pasado el peligro. Y gol, gol, gol.
ponen las tablas en el marcador. Menuda reacción. Gran visión de juego. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. Con qué ganas ha salido el... Gol, 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 gol. Ahora adentro. Menudo festival de goles. Parece. Pase peligroso. Ojo, ahí vienen a por otro. Gol, 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 gol. Ez dugu helbururik lortu. Pues ya lo ven, superados los 80 minutos, se va a producir el cambio. Claro que sí, hay que intentarlo como sea hasta el final. Y si para meter más presión hay que hacer una sustitución en los últimos minutos, pues se hace y ya está. Otra vez, venga a marear la perdiz. ¡Qué pesado! Le ha concedido espacio. Aún estamos con la adrenalina por las nubes. ¡Vaya jugada! Despeja y aleja el peligro. Ocasión para empatar. ¡Gol, gol, 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 gol! Han conseguido el empate justo al final, cuando todo parecía perdido. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Ha visto bien a su compañero. Así es como se busca el hueco a la espalda. Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gustan en la última estocada. Y qué hábil ha estado en esa acción, ¿eh? Es el primero que sabe dónde va a ir ese rechace y se adelanta a la defensa rival para marcar. No hay que quitarle mérito tampoco al primer remate, ¿eh? Al final lo ha provocado todo. Connolly. Timley. Pase. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Ese pase va directamente al guardameta. Se zafa del rival. ¡Qué pedazo de recuperación! Llegamos a la recta final con una afición entregada a su equipo para empatar. ¡Qué buen corte de balón! Excelente pase al espacio. ¡Gol, gol, gol, gol! Y otro más para la buchaca. ¡Madre mía! 2 goles seguidos en cuestión de minutos. El partido se ha desmadrado, Manolo. Ahora mismo la posibilidad de la goleada está ahí. La diferencia ahora es de 2 goles. El partido está 3-1. Connolly pierde el balón a manos de su rival. Último instante, Ruiz. Pues nos has tirado mucho el árbitro. Un minutito de descuento. Cuidadito, peligro. ¡Golazo! Ha materializado.
Vamos a ver una vez más esa pared que originó el gol. Y miren cómo acabó todo. Ahí vemos el 1 contra 1 y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Anda, que iba a intentar pararlo yo. Se te rompe la mano. Bueno, Suiza era la que busca el gol. El balón vuelve a rodar con 4-1 en el marcador. Buen balón a la zona de peligro. Los visitantes se llevarán los 3 puntos. No se le pueden poner muchos peros a su triunfo, ¿eh? Han sido mejores que su rival y lo han demostrado con goles. Eskerraren jokalea horrelaria den, estela. Partida asko jokatu ditut erdilari moduan. Y habrá cambio. Bueno, le quedan algo menos de 10 minutos para hacer un buen papel. Oye, pues no sería la primera vez que alguien revoluciona el partido saliendo del banquillo a última hora. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Esto está a punto de terminar, como quien dice Paco, con este resultado. Uno no puede ni parpadear. Y que lo digas, Manolo, ya no queda nada para el pitido final y una buena acción o un error son suficientes para deshacer el empate. El partido está a punto de terminar, pero este equipo quiere la victoria. Jugará el equipo contrario. Ha decidido que se sobra y se basta. Y atrapa con solvencia. La afición ruge con esta recuperación de balón. Quieren un gol, sea como sea. Buena acción para superar al rival. El balón queda suelto tras esa entrada. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran. A que va a montar la contra. Siguen avanzando con la vista ya puesta. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. El partido se detiene y se va a producir un cambio. El saque de esquina va al área. Se acaba el peligro de ese córner. ¡Qué pedazo de recuperación! Será saque de banda. Pierde el control tras esa entrada. Gran visión de juego. Así es como se busca el hueco a la espalda. Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gustan en la última estocada. Ya tenemos otra imagen del gol que viene precedido de ese buen balón bombeado. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y ¡pumba!
A ver, mira tu reloj, Antonio, ¿cuánto queda? Un minutito más, Manolo, con eso no da tiempo a casi nada. Muchas gracias, Antonio. Flores. Termina el encuentro y empieza la fiesta para celebrar la victoria local. Menudo triunfo. Todos pensábamos que iban a empatar. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental. Llamada. Fundamental. Champán. Menendez udala merezi hasieratik jokatzea. Tongo. Y la voz del pinganillo me dice que habrá un cambio para afrontar los últimos 10 minutos. Podrá funcionar o no, pero este cambio demuestra ambición por ganar. Lennon. King. Balón para su equipo tras esa entrada. No se detiene y sigue regateando. Buscando. Creía que esto iba a terminar en empate, Paco. Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto. Este es el premio al que lo intenta hasta el final. ¡Vaya partido! Todos sabíamos que era peligroso desde lejos, pero la defensa no se había enterado. Berri falta hor zela erdian. Lennon. Madre mía, eso no lo da ni Paco González. Le queda muy poquito tiempo, pero todavía pueden empatar. De momento, la jugada pinta bien. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Nada pone freno a la locomotora de ataque. Se acaba el peligro con este despeje. Está buscando un compañero para centrar. ¡Va envenenada! No se puede decir que el portero no se esté ganando el sueldo hoy. Lennon. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y el equipo no quiere dar esto por perdido. Y su público menos. Lennon. Atención que el pase es robado. Así se hace tocando y tocando sin pegar un solo pelotazo. A ver si tienen suerte y consiguen el empate. Atraviesa líneas como un puñal. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Supera líneas con facilidad. Gol, 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 gol. Y otro más para la Buchaca. Se lió la manta a la cabeza y la aventura le ha salido redonda. Impecable todo, tanto la conducción como la definición. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Dime cuánto más, Antonio.
Parece que vamos a tener solo un minuto, qué pena. Gracias, Antoñito. No ha conseguido controlar el esférico. Concluyó el partido, el equipo visitante se lleva la victoria. La verdad es que han estado muy centrados y han ganado con cierta comodidad. No se detiene y sigue regateando. ¿Creías que esto iba a terminar en empate, Paco? Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto. Ay. Eso me suiteaba. Mira, se prepara un cambio. Venga, figura, que tienes 5 minutitos para lucirte. Te digo una cosa, hermano, si este refuerzo juega como ha estado calentando, puede ser el revulsivo que necesitan, ¿eh? Qué manera de correr arriba y abajo por la banda. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Se acerca peligrosamente. Frustran ese ataque peligroso cediendo el córner. Córner bien sacado. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Ay, Paco, que poquito me ha faltado para cantar gol. Preciosa la volea, hace falta técnica y suerte, que es lo que le ha faltado. Mete un balón en la zona de peligro y detiene el guardameta. Ha pasado Paco de villano a héroe. Así es el deporte de élite. En unos segundos todo cambia. Bayern. Fuera, acaba de regalarle la posesión. Puede crear problemas si sigue avanzando. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. La contra pintaba bien, pero terminó mal. Parece que es córner. Consiguen rechazar el córner. Pierde el control del cuero. 1 para 1. Seguro que esta vez sí. No dan su brazo a torcer y ya solo están un gol por debajo. Y vemos de nuevo el gol que se origina con ese buen centro. Y ha definido desde muy cerca, imposible fallar. Davis. La pelota queda libre y la pierden. Puede que esta sea vuestra última oportunidad para empatar. Y entra gol, 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 gol. Empatan cuando parecía todo perdido. Aquí vemos el gol repetido que llega gracias a ese centro. Y acaba definiendo bien con ese cabezazo. Eso sí, la defensa no estaba muy fina. Esto le pone interesante, el resultado es de empate a 2. No puede fallar. Esto huele a peligro, madre mía. ¡Y gol!
cabezazo. Y acaba en la red. Menuda forma de levantarse después de verlo todo tan oscuro. Bueno, 2 goles consecutivos y están jugando muy bien. Sí, señor, estoy seguro de que esto les ha dado mucha confianza. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Atención que mira a los asistentes. ¿Cuánto amplía? Un minutito más, Manolo. Supera líneas con facilidad. Regresan a la carga. Rechaza el guardameta. Ahí va. Eso habría dejado el partido visto para sentencia. Se le ha escapado por un palmo, Manolo. Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda. El centro se va, saque de puerta. Termina el encuentro y empieza la fiesta para celebrar la victoria local. Bueno, les ha costado lo suyo ganar, ¿eh? Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Ay, Paco, qué poquito me ha faltado para acá. Ulertzen. Benetan. Creo que jago inbardut ni hemen titularra izateko edo amaikakoan egoteko. Y va a producirse un cambio ahora en el minuto 80 que está al caer. Yo entiendo que lo que buscan con este relevo es agarrarse a su ventaja como un koala a un eucalipto. Error defensivo. Mete el pie y desvía el balón. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Y el árbitro invalida la jugada por fuera de juego. Estaba bien colocado y pudo verlo sin problema. Buenísimo trabajo, felicidades. Se merece un aplauso porque esta jugada podía haber sido determinante. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Pase a la zona de peligro. No entró, los fans casi cantaban el gol del empate. Menudo palo fallar una así de clara con lo poquito que queda de partido. Murphy. Mano a mano con el portero. Aún estamos con la adrenalina por las nubes. Vaya jugada. Gol, gol, gol. Amplía su ventaja con otro tanto. Kontako zen, hor golak entzua. A ver. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2 arriba en el marcador. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Eso va para adentro. Que bien ha interceptado ese ataque. Osea, egiten du kriston pasea, What? eta aukera joan da hori pikutara, oso ondo. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Murphy.
Va a necesitar apoyo para continuar. Atraviesa líneas como un puñal. Pega en el larguero. Ahí está, pues busca un piso en la nieve. Ward. Pase con mucho peligro. ¡Qué buen corte de balón! Ojito con el contraataque. Cada metro que avanza significa papeletas de gol. Puede haber segundo remate. Doyle. ¿Cuánto más se va a ampliar Ruiz? Un minutito más, Manolo, con eso no da tiempo a casi nada. Antonio, gracias. Pueden recortar diferencia. El guardameta ataja el tiro. Victoria y lo celebra la grada local tras la conclusión del partido. Pues ya lo han visto. Aún estamos con la adrenalina. Gol, gol, gol. Amplía su... Y la voz del pinganillo me dice que habrá un cambio para afrontar los últimos 10 minutos. Pues mira, yo creo que esto es señal de que quieren ir a por la victoria. Burke. Atención que el pase es robado. El balón queda suelto después de esa entrada. Halford. Le falta nada más hacer ya la táctica del murciélago. Pueden adelantar a su equipo. Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gustan en la última estocada. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, ¿eh? Y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo mental no ha dudado. Zapatazo que te crió y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Ese pase no encuentra su objetivo por centímetros. Es banda. Este colega no se escapa de la amarilla. Amarillita. Es que ha sido faltísima. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Así se corta una jugada.
Atención que este ataque promete, podrían empatar. Y la cosa queda en nada. ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Lo tiene casi hecho. Y la salvó González. Yo creo que todos cantábamos ya el gol. Muy bien el portero. Allá va la pelota buscando alguien que lo remate. Y gol, 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 gol. Gran remate con la cabeza. Aquí vemos la repetición del gol que viene precedido de un córner. Y ha marcado con un buen remate de cabeza. Gol de Ucrania. Veo más probable que aumenten su renta a que la disminuyan. La diferencia entre los dos equipos es abismal. No duda ahí. Gran estirada del guardameta. El balón iba a gol. Córner bien sacado. Y el defensa repele el balón en el último momento. Uy, estaba ya casi dentro. Evita el peligro robando el esférico. Balón arriba, puede haber peligro. Falló el remate, yo creo que demasiada potencia. Cuando estás tan cerca de la portería no hace falta pegar ese melón. Los visitantes se llevarán los 3 puntos. No se le pueden poner muchos peros a su triunfo, ¿eh? Le falta nada más hacer ya la táctica del murciélago. Ah. Vale. Va a ser tanto de men. Y la voz del pinganillo me dice que habrá un cambio para afrontar los últimos 10 minutos. Claramente desde el banquillo buscan la figura del revulsivo que pone el partido patas arriba, pero falta ver si esta es la sustitución que necesitan. Ese pase va directamente al guardameta. El balón cambia de dueño. Ojito que aún pueden remacharla. Esto huele a peligro, a ver si aguanta. Queen.
Pues se escucha ya ese típico rum rum que se va extendiendo por las gradas cuando el equipo no reacciona. Seguro que no esperaban verse tan claramente dominados a estas alturas del partido. Es una buena ocasión. Estos tíos son un ejemplo de lucha. Marcan gol y ya están a un solo gol del empate. No es lo mismo perder por 2 que por 1. ¿Te das cuenta lo listo que soy? Más cerca del empate. Sí, el equipo rival se va a sentir más presionado, pero tienen que darse prisa. Aquí a Messi pintarle la cola. Intenta hacerse con la pelota. ¡Qué gran visión de juego! Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué oportunidad! Han empatado el partido cuando esto estaba a punto de terminar. No llevaban pinta de querer perdonar ese 2 contra 1 y así ha sido. Fantástica combinación ante un guardameta que estaba ahí por estar, porque con la defensa ya vencida, a ver quién es el guapo que es capaz de pararle los pies a estos dos. Es el cuarto chicharro del partido. No nos estamos aburriendo. 2-2 en el marcador. Tiki-taka, tiki-taka. ¡Qué bien juega! Lyons recupera el esférico con esa entrada. Este contraataque no tiene mala pinta. Aquí tienen la última oportunidad para ganar el partido. Si meten ahora, matarán a los rivales. La saca el portero, pero queda muerta. Falta la desesperada, eso tiene que ser roja. Esa falta la desesperada solo podía acabar en expulsión. Bueno, al menos se marcha evitando un gol casi seguro. Penalti ahí está. Le fallaron los cálculos y le va por encima del marco. Buen disparo de tiro libre. Se le ha ido por cuestión de centímetros. La ponen al hueco. Pueden adelantar a su equipo. ¡Y golazo! Y acaba en la red. Menuda forma de levantarse después de verlo todo tan oscuro. Bueno, miren la repetición y juzguen ustedes. Ha sido un gol bastante facilito. Simplemente ha aprovechado el rechace para marcar. Yo diría que eso lo puede meter hasta Manolo. Y ya ven lo fondón que está el amigo. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Ha hecho que pierda. Se acabó el partido. El equipo local cumple ante la grada y se lleva la victoria. Más emoción imposible. Es una buena ocasión. Estos tíos son un ejemplo de lucha. Marcan gol y ya está. A ver. Guangzhou.
Atención que alguien va a ingresar a falta de 10 minutos para la conclusión. Oye, pues no sería la primera vez que alguien revoluciona el partido saliendo del banquillo a última hora. El triunfo está a un solo gol y lo saben, pero se les acaba el tiempo. Centro despejado y pasa el peligro. Podría ponerla en el área. Va arriba hacia el área desde la banda. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Atención a la contra peligrosa. No se detiene ante nada. Gol, gol, gol en el último momento. Qué grande es el fútbol, Paco. Y esto aún no ha acabado, ¿eh? Ojo que aún podemos tener alguna sorpresa. Dale, Manolo. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Ha visto el hueco y lo ha aprovechado. Se ha escapado y ha dejado a toda la defensa atrás. Ha leído muy bien la jugada, Manolo, ¿eh? Ha tenido decisión y mucho talento. Y la finalización, ni te cuento, perfecta. Inaugura el marcador con este 1-0. Mete la pierna con éxito. Ha visto bien a su compañero. Atentos que se pase, ha roto la defensa. Gol, gol, gol. Amplían diferencia con otro gol. Bueno, gol fácil, ¿no, Paco? Estaban solos contra el portero. Hombre, a veces hemos visto ocasiones de estas falladas. Hay que tener las ideas muy claritas. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. Va lanzado hacia el rival, sus intenciones son claras. Ojito que puede ser. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente. 3-0. Se mete para adentro. Han estado a punto de darle el susto y no sabemos qué va a salir de aquí. Está bonito el partido, pero sería aún mejor si se aprovecharan esas jugadas tan claras. Hamilton. Pues según Fórmula Batalla. Pase a la zona de peligro. Es una buena oportunidad para centrar. Qué buena presión en ataque. Atraviesa líneas como un puñal. Va a tener otra ocasión. No logra la diana. Era más fácil meterla que fallarla. Desate ahí te da pasado. Pase con mucho peligro. Supera líneas con facilidad. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué animal! El tercero de su cuenta. Hoy le está entrando todo. ¡Qué espectáculo de partido! ¿Pero qué ha hecho? Por más que veo la repetición, soy incapaz de entender lo que pretendía. Creo que esa acción le va a costar más de una bronca en el vestuario. El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca.
Se están hartando de sacar de centro, se reanuda el juego tras el cuarto gol. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Pues vamos a tener... Está en una posición que puede ser muy peligrosa. El portero la envía lejos. Los visitantes se llevarán los 3 puntos. Buena actuación la suya. Han planteado bien el encuentro y ahí está la recompensa. 3 puntitos y a seguir. No se detiene ante nada. Gol, gol, gol en el último momento. Qué grande es el fútbol, Paco. Y esto aún no ha acabado, ¿eh? Ojo que aún podemos... Ha visto bien a su compañero. Atentos que se pase, ha roto la defensa. Ojito que puede ser. Gol, 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 gol. ¡Qué volea también! No logra la diana. Era más fácil meterla que fallarla. Pase con mucho peligro. Supera líneas con facilidad. Gol, gol, gol. ¡Qué animal el tercero! Eira.
Ojo que se prepara un cambio para encarar estos últimos 25 minutos de partido. Eso hacía falta, propuestas diferentes para deshacer el empate. Horrible el pase que acaba de hacer. Duncan. Y el balón queda suelto. ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha visto! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 que coloca uno arriba de equipo. Paco, ahora la cosa ha estado ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Connolly. Connolly. Recupera el esférico con esa entrada. Magnífico el corte. Está presionando bien. La quiere ganar para su equipo. Centrará desde ahí. El balón es de la defensa. Vamos a ver si consigue sacárselo de encima. Interesante jugada en solitario. Puede ser peligrosa. El centro va hacia el segundo palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloquea. La podía dejar pasar ese balón. El pase es interceptado. Tiene espacio para el centro. El portero sacará de puerta después del fallo tan estrepitoso. Cambio táctico, veremos cómo le sale la jugada. Bueno, querido, una solución tenía que buscar. A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! El juez de línea ha visto fuera de juego. Sí, cómo se la ha jugado el árbitro ahí. Es que ha ido un palmo, y este ataque era peligroso, de verdad. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Duncan. Connolly. Qué bien la tocan sin prisa, pero el acecho del gol del empate. Y estaba fuera de juego. Bueno, pues ese fuera de juego estaba cantadísimo, hombre. No lo llegan a pitar y salgo yo ahí al campo a protestar. Gracias, Antoñito. Duncan. Aunque les queda tiempo para poner las tablas en el marcador y de momento este ataque va por el buen camino. No sé yo si lo van a conseguir. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. ¡Qué espabile esa defensa! Pase con mucho peligro. En esta recta final del partido, la grada local está haciendo lo que debe, apoyar a su equipo. Si siguen así, conseguirán que su equipo mantenga el resultado y ganen el partido. Se incorpora la carrera. Sigue habiendo peligro. Ahí fuera de juego que corta la jugada, Antoñito.
Cambio táctico, Ruiz. Están jugando bien, pero el entrenador habrá pensado que un hombre de refresco tal vez le vendría al pelo en estos momentos. Gracias, Antonio. Connolly. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Avanza con el balón, pero pierden el balón, lo recupera el rival. No se gol. Lena Goloya sin gol con Wester. Dónalo. Atención que el árbitro señala la falta que podría acarrear sanción. Cartulina amarilla. Tanto como un limón. Despejan el centro para curarse en salud. ¿Cuánto van a ampliar, Ruiz? Tan solo un minuto de prolongación. Gracias por la información, Antoñito. Termina el encuentro y empieza la fiesta para celebrar la victoria local. Les ha ido justito, ¿eh? Pero el fútbol se define por detalles. Y ahí han estado... Vale. Ay, tío. Se va a producir un cambio con más de media hora por delante. Pues mira, yo creo que esto es señal de que quieren ir a por la victoria. El saque de esquina va al área. Al final no ha podido ser. No se complica, balón arriba. Buena posición para centrar. Mete un balón en la zona de peligro. ¡Qué gran parada del meta! Muy buena la parada y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. El balón vuela hacia el área. Despeja el saque de esquina. El rival se queda. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. Con qué ganas ha salido el tío. Córner a favor, ocasión de oro para tomar ventaja. Y ahí muere el córner. Pueden tomar ventaja. Puede haber segundo remate. Y no, y sí, no, gol y no, que no vale, fuera de juego, Ruiz. Menuda vista tiene Manolo, que Dios te la conserve. Si estaba en posición incorrecta era por milímetros, qué mala suerte. Protege la pelota. Se le escapa el balón. No sé lo que va a pitar ahí. De momento Paco parece que se salva. Tú lo has dicho, Manolo, de momento. Pero tiene que moderarse un poco si no quiere que la próxima lo envíen a la ducha. Veo peligro en esta contra.
No se detiene ante nada. Aún estamos con la adrenalina por las nubes. ¡Vaya jugada! ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Allá va con ganas de comerse al rival. Ahí lo tiene. ¡Qué cerquita ha estado! Se acabó el peligro definitivamente. Balón manso para el portero. Pero la de antes no ha sido tan fácil, ¿eh? Hombre, por supuesto. Ahí ha tenido que emplearse a fondo y sacar sus reflejos felinos. El balón pasó cerca del palo, pero al verlo desde la portería ya sabían que se iba fuera. Por eso le ha bastado con acompañar el balón con la mirada. Parece oportuno este cambio táctico, Ruiz. Una maniobra necesaria a ojos del entrenador para ir a por el partido en esta segunda parte. Gracias, Antonio. Juan. Y logra entorpecerle, bien hecho. El defensa no puede con él. La recoge tranquilamente y calma el juego. Impresionante reacción de la afición que sigue animando para conseguir el empate. Doyle. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Ojito que puede tener la última para empatar. Supera líneas con facilidad. ¿Cómo ha subido la temperatura en un momento, Paco? ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Qué golazo! Al estilo Raulito. Raulito, sí, Raulito. Cábanas de estilo a... Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y hay que fijarse en esa definición, Manolo. Le ha bastado un toque para ejecutar esa vaselina. Puro genio. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. El cuero queda suelto tras la entrada. Se cuela entre la zaga rival. Han podido cortar la jugada. Doyle. Han perdido la posesión. Mano a mano con el portero. Stone huele a peligro. ¡Madre mía! Disparo al larguero. Continúa la jugada. Esa recuperación ha sido crucial. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. Sale fuera de banda. El partido se detiene y se va a producir un cambio. ¿Cuánto queda, Ruiz? Veo 2 minutos en el cartelón. Bastante razonable, teniendo en cuenta cómo ha ido todo, ¿eh? No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. ¡Qué mal pase dio! Va a encarar la portería. Pasa la bola atrás. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado!
Ha sido un gol extraño, la verdad. A este nivel no se ven errores de colocación debajo de los palos, pero eso es lo que acaba de pasar. Estaría bien que nos explicara a todos lo que ha pasado ahí. Los visitantes se llevarán los 3 puntos. Pueden estar felices con su juego hoy. Han tenido controlado al conjunto rival. Mete un balón en la... A ver. It's a shame that I love you and you don't feel the way I do. Who's to blame? But Cupid is before his arrow disappears. Is it too much to ask not to be left in the dark? Staring out the window, crying, waiting for you to come back. Climbing up the trees where I've been, closing my eyes to relax. I'm singing for sadness. You're falling out of my pocket. Call me. I messed it up at your but it makes me mad, and I'm tearing my hair out. Bye. It's not right that you're okay. All your feelings dissipate while I sleep. El partido de Irán. Picking up my calls. Is it too much Buena to suerte. ask not to be left in the dark? Sing me an opera song. I don't know the words to this one. Let me see the final sun out. Side before the storm comes. I'm singing for solace. You're falling out of my pocket. Call me. I messed it up at your but it makes me mad, and I'm tearing my hair out. Y la voz del pinganillo me dice que habrá un cambio para afrontar los últimos 10 minutos. Eso hacía falta, propuestas diferentes para deshacer el empate. Hoy no llegó por un pelo, pero se va por el lateral. Nolan. Este tío no tiene que ir a una óptica. Vaya vista. Centro al área. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Ah, Esto está a punto de terminar, como quien dice Paco, con este resultado. Uno no puede ni parpadear. Y que lo digas, Manolo, ya no queda nada para el pitido final y una buena acción o un error son suficientes para deshacer el empate. Volvemos con este ataque. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué defensa de esta? Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gustan en la última estocada. Este es el gol de nuevo. Mira cómo todo parte de una recuperación de balón tras un esfuerzo coordinado en la presión sobre el rival. Digna de admirar esa acción, ¿eh? Ataca el equipo contrario. King. A ver, monstruo, si entrena... No se detiene ante nada. Va a tener otra ocasión. Venga, y se le ya. fue. Era el gol definitivo. Sí. Es que era la ocasión ideal para asegurar la victoria.
Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Doyle. Espérate, ese Mardut no ha ido ahí. Puede que esta sea vuestra última oportunidad para empatar. Lo están haciendo bien, pero cuidadito, que la hora se acerca. Venga. La pone. Esa no pasa de ahí. Eso termina en los pies del rival. Burns. Después de tanto toque, ha desperdiciado la post. Supera líneas con facilidad. Una jugada así hay que culminarla. Y responde con un paradón. Ahí está el cartelón del cuarto árbitro. ¿Cuánto se añade? Pues vamos a tener 1 minuto de tiempo añadido, así que dudo. Y sigue, sigue y sigue como el de la pila. Yo creo que Arrancó pronto y hay bandera. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Al final había concedido la ley de la ventaja pese a todo. Despejan el centro para curarse en salud. El encuentro concluye y el equipo local lo celebra tras conseguir los 3 puntos. Todo un triunfo in extremis. Han buscado el gol hasta el final y lo han conseguido. Volvemos con este ataque. Ay. Money coming in, you know, so I can say no when I feel like it's my dream, you know. So I decide how I live my life. No greedy bone, I'm not greasy, no. Too easy, bro. So that's why I don't. I love the ratchet things, try to change it, never will. I love the models, but they're always trying to be too cool. Let's be honest, I'm the hardest hit, got the maddest. Check the numbers in. Before I made it, money just stops my mind from racing. Time I'm taking. Summertime vibes and it's all around. Couple didn't want me then, but they want me now. And I couldn't even blame them, 'cause now I'm looking famous. Side from my mind, I'm feeling alive. Got a new thing on trial, I told her who drive with my heart. Maybe you'll go far. No, la tal de Arequín. Before I made it, Bueno, pues ya el cambio, se confirma el debut de un nuevo fichaje, ya era hora. Todo el mundo espera mucho de él. Estoy seguro de que va a salir a por todas en su primer partido con el equipo. O'Brien. Ha visto bien a su compañero. Pueden recortar diferencia. Estuvo bien el guardameta. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Saca el córner y balón al área. Remate de cabeza y se va desviado.
Sigue corriendo en solitario. El cancerbero lo ha visto claro, ese balón se iba fuera y ni se ha inmutado. Se nota que siente la portería como si fuera una parte más de su cuerpo. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Pase milimétrico al espacio. Ese pase a la espalda puede llevar peligro. Los fans se comen las uñas. Tú también, Paco, estate quieto. No es gol porque ha fallado. Un error grosero, la verdad, pero ya habían indicado fuera de juego, así que por ahí se va a escapar. Se están dedicando a tocar la pelota sin ninguna prisa. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Excelente pase al espacio. Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. Pasa el peligro de momento, pero ojo, que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendían. Byron. Quiere espacio, quiere un hueco, pero eso es difícil en el fútbol. Qué buena presión en ataque. Se va del rival, que tiene con comodidad. Magnífico saque. El testarazo se va arriba. Buen intento, pero le ha faltado dirigir el remate. Siempre hay que buscar una esquina. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando. Atraviesa líneas como un puñal. Gol, 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 gol. Gol cuando todo el mundo pensaba que esto ya no se iba a mover. Puede llegar la igualada. Vaya minutos finales que vamos a vivir, Manolo. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, ¿eh? Y cómo ha finalizado ese mano a mano. Yo esperaba algo sutil, pero nada, ha sido a lo bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. ¿Cuánto va a haber de descuento? Un minutito de descuento, una decisión acertada bajo mi punto de vista. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Siga así, fenómeno. Termina el partido en estos mismos instantes. Paco, ¿qué me cuentas del partido del nuevo fit? Estuvo bien el guardameta. Ez dut ulertzen hau. Killing your idols is a chore, and it's such a bore, 'cause I don't need them anymore. So, maybe if you just got some guts, we kill 'em with Taldearekin bai. and say we did it out of love. So save your breath, give a little of what you have left. Y va a producirse un cambio ahora en el minuto 80 que está al caer. Claramente desde el banquillo buscan la figura del revulsivo que pone el partido patas arriba, pero falta ver si esta es la sustitución que necesitan. Por mí, el partido está más que acabado y el pescado más que vendido. Madre mía, este tío tiene rayos X. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Y sigue como el de la pila.
Se ha metido en posición antirreglamentaria. El pase no le sale como esperaba. Y supera al defensor. Y se le va, pero que muy desviado. Le ha pegado con el alma, pero sin apuntar. Se mete el tiempo, Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Está merodeando el área rival en busca de huecos. No corta el ataque. Buena decisión. Ahí no ha sabido sujetar a su... Da en el travesaño a ver dónde cae. Y ahora sí que la detiene el portero. No las tenía todas consigo, Paco. Ni mucho menos, Manolo, porque ha aparecido el poste, que si no estaríamos cantando un gol. Se la pone al espacio. Ese pase profundo y acertado es buenísimo. ¡Gol, gol, 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 gol! Menudo momento para marcar el gol del empate. Ya empezaban a desesperarse, pero el gol ha llegado. Aquí está la repetición de ese gol. Ya lo ven, ha sido una contra de manual. Y lo han tenido fácil para marcar. Eran 2 contra el portero. Un golito para cada equipo, 1-1 en el luminoso. Rooney. Combinan muy bien, pero no están satisfechos con el empate y van a intentarlo todo hasta el final. Nada, no doy ni una. Veo peligro en esta contra. ¿Cuánto queda, Ruiz? Parece que solo vamos a tener, Manolo, un minutito. Gracias, Antonio. Foley. Se va de su par. No duda ahí. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Suena el final y reina el empate. Ha sido un choque tremendamente igualado y hasta... Eusegatik ez dut este taldean egin kontatzen. Rose petal, mommy rose to be rose gold. I just demonstrate greatness they cannot show. No new friends can't be welcomed in my section. See that little zone there, that's a no-go. Tell me who you know, floating on the beat like this. You can't not respect it, I ain't asking you to like this. You can always trust, I'll give you something here to vibe with. Heads turn when I pull out looking stylish. Ain't your typical rapper, I ain't got my Hau name. broma bat dirudi, The tío. artist couldn't even step close. Heard they want my crown, but I ain't never stressed though. Cause to your career that would be the... Vamos con un cambio, recuerden, minuto casi 80 por mi reloj. Claramente desde el banquillo buscan la figura del revulsivo que pone el partido patas arriba, pero falta ver si esta es la sustitución que necesitan. Se ha jugado el penalti con esa entrada. Balón al hueco. Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. Va a tener otra ocasión. Gol, 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 gol. Con este gol se vuelven a meter en el partido. Tienen a su rival a tiro de piedra.
Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y era imposible luego fallar el gol. Estaban en un 2 contra 1 y claro, ahí llevaban todas las de ganar. Burr. Flores. Da pena ver al equipo contrario que no la huele. Estos tocan hasta aburrirte. Cassidi. El esférico es para el rival. Hoy es el Hoffenheim, el equipo que genera ilusión entre sus aficionados con la contratación de un nuevo jugador. Volvemos con este ataque. Cuidado que sigue la jugada. Ahora sí la atrapa el portero. La parada buena fuera de antes. Ahí salvó al equipo, sí señor, de eso no hay ninguna duda. Kelly. Roban la pelota, a ver qué hacen ahora. Ya estábamos cantando el empate que cerca lo han tenido. Y a estas alturas del encuentro desperdiciar ocasiones así pesa mucho anímicamente. ¿Qué nos comentas, hermano, desde ahí con ese cambio táctico? El resultado sin duda le sonríe, no es muy complicado ver que se trata de una decisión táctica. Muchas gracias, Antonio. El pase es interceptado. Progresa sin miedo. Ocasión para matar el partido. Gol, gol, gol. Amplían diferencia con otro gol. La diferencia ahora es de 2 goles. El partido está 3-1. Con espacio para centrar. Que no, Antonio, que ese tanto no vale. Posición antirreglamentaria. Y cómo se lamentan en el banquillo, Manolo, no se lo pueden creer. Al final sonó el silbato, es falta. Se ha lanzado en solitario, de momento está imparable. Chuta. No dan su brazo a torcer y ya solo están un gol por debajo. Parece que este equipo todavía cree en el milagro. ¿Y tú, Paco? Tengo que reconocer que no confío mucho en sus posibilidades, aunque apenas le quedan unos segundos para empatar. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Estamos ya en el último minuto, Antonio. Tiempo de descuento. Pues un minutito más, Manolo. Pocas interrupciones hemos tenido, así que decisión acertada. Gracias, Antonio. Final del partido y el equipo visitante se va con el rabo entre las piernas. Que te marquen un gol. Balón al hueco. Filtra la bola entre los defensores. Just 18, boy with a dream, in love with the flow, with the sight and the scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now. Just 18, little black boy with a dream, with the craziest mind and the lowest esteem, trying to find what happens at the highest esteem. So I had a dream and a couple call me extreme. I was thinking about what could make me better, cause these terms at school never made me clever. Too cool, a fool to retain that era. I was trying to be great, they were telling me never. So got a cry, put the work in it. A couple had to laugh when they saw me working it. And I was trash at the start, and I stuck like a bar. But the heart in my work and me murking it. And now it's 5 years gone, I've been doing it strong. And they singing my song. Y habrá cambio. Bueno, le quedan algo menos de 10 minutos para hacer un buen papel. Seguro que saldrá a comerse el césped. No hay futbolista que no fantasee con marcar el gol decisivo entrando de suplente. Centro y la bola rebota en la defensa. Este contraataque no tiene mala pinta. Venga, todos hacia adelante como los de Alicante. Con qué ganas ha salido el tío.
Ese pito ha sonado a posición antirreglamentaria. Con lo justito que anda el marcador y el poco tiempo que queda, que te señalen algo así sabe a cuerno quemado. Gracias, Antoñito. La cuelga al área. Se acaba el peligro con ese despeje. Y sigue como el de la pila. Los fans se comen las uñas. Tú también, Paco, estate quieto. Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo. Y de las que gustan en la última estocada. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y cómo ha finalizado ese mano a mano. Yo esperaba algo sutil, pero nada. Ha sido a lo bruto. Chutazo que no revienta la red de milagro. Inaugura el marcador con este 1-0. Thompson. Nadie sale al encuentro. Posición ideal para tirar a puerta. Como la clave, esto sí que se habrá acabado. Vaya tirito, la ha mandado a Marte. Todos esperábamos más de él. Smith. Puede que esta sea vuestra última oportunidad para empatar. Lo están haciendo bien, pero cuidadito, que la hora se acerca. David. Correcto, cómo ha cortado ese balón. Thompson. Retrasa posiciones para poder participar. Se mete. Bueno, menudo paradón, Paquito. El córner puede ser el último cartucho para empatar. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Y la grada, cuidado con los niños. Sí, porque ese balón llevaba mucha potencia, pero precisión cero. Busca el pase al hueco. Lo ha encontrado en una zona peligrosa. Gol. Amplía su ventaja con otro tanto. Ahí tenemos de nuevo la jugada del gol con ese balón al espacio. Y miren cómo acabó todo. Ahí vemos el 1 contra 1 y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Anda, que iba a intentar pararlo yo. Eso te rompe la mano. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Ay. Vive el tiempo añadido. No tendremos tiempo para muchas más cosas porque solo se añade un minuto. Recibido Antonio. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Puede ser la charla. Pase que se adentran con mucho peligro. Vaya narices que tiene el colega entrando así. El encuentro concluye y el equipo local lo celebra tras conseguir los 3 puntos.
Y va a producirse un cambio ahora en el minuto 80 que está al caer. Este movimiento de piezas es interesante. Vamos a ver si les funciona para volver a meterse en el partido porque tiempo todavía tienen. Abre el marcador con este tanto 1-0. López. Puede que este ataque sea el último cartucho del equipo. Ahí tiene las tablas. Gol, gol, gol. Empate in extremis con este gol. Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y el portero no ha estado muy bien. Esa zona es suya. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Atención que esta jugada puede ser clave. Como marque se llevarán la victoria. Pues la jugada muere ahí. Pelota para el contrario. Burke. Trata de robarla. El Chelsea tenía muy claro que quería el jugador. Y finalmente lo ha firmado. Creo que El jugador estaba en posición antirreglamentaria. Chapó para el juez de línea que ha sabido cortar una jugada peligrosísima que podría haber traído cola. Gracias, Antoñito. López. Intercepta el pase. La pelota cambia de dueño. la afición ruge con esta recuperación de balón. Quieren un gol sea como sea. ¡Qué gran visión de juego! Una pena que la jugada se haya quedado en nada. Excelente pase al espacio. Pueden adelantar a su equipo. Si se ponen por delante con este córner, casi seguro que se llevan la victoria. Remate de cabeza y se va desviado. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Los aficionados de ambos equipos tienen que estar mordiéndose las uñas, madre de mi vida. Sí, Manolo, pero esto aún no ha acabado y aún hay tiempo para que alguien se destaque y rompa. ¡Dispara! Y el arquero sabía que ese balón no traía ningún peligro y lo deja salir. Lo ha visto claro, se nota que domina las medidas de la portería. Balón al hueco. ¡Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto! Regresan a la carga. Creía que esto iba a terminar en empate, Paco. Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto. Este es el premio al que lo intenta hasta el final. ¡Vaya partido! No llevaban pinta de querer perdonar ese 2 contra 1 y así ha sido. Fantástica combinación ante un guardameta que estaba ahí por estar, porque con la defensa ya vencida, a ver quién es el guapo que es capaz de pararle los pies a estos dos. Ahí termina el partido y se consume la derrota del equipo local. Hoy han estado horribles, así de claro, parece. Puede que este ataque sea el último. Vale. Uy, que tengo ahora Ortega, a ver.
Hurrengo partidua, Ingalaterren kontra México. Zelaietako lorei. Zuzenekoari bukaera emateko. Ya pueden hacer la ola en sus casas, porque lo que están viendo es el Estadio Azteca. Les hablan los locutores de siempre, González y Lama. Hoy van a ponernos cuarto y mitad de fútbol internacional, porque de aquí va a salir uno de los semifinalistas de la competición. Turno para México, que competirá contra Inglaterra. Tengo muchas expectativas en esta eliminatorias, que son 90 minutos que o te acercan un poco más a la final o te dejan... Esta puede ir dentro. Cuidado que continúa el peligro. No. White. Buscan el hueco. No sé si faltó previsión o entendimiento, pero será saque de banda. Se deshace de su par. Parece del Cavaloya. ¡Qué bien la arrebata el balón! Sánchez. Se puede poner por delante. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuidado! No hemos hecho nada más que empezar. ¡Qué gran gol! Veamos de nuevo el gol en la repetición. Estaba claro que no iba a perdonar desde ahí. Encontró la posición perfecta para el disparo. Abre el marcador con este tanto 1-0. Broms. Tiene espacio para enviar el centro. ¡Uy, madre mía! ¡Qué bien se la quitó de los pies! Esas salidas parecen fáciles, pero hay que tener muchas agallas. El cuero se acerca en zona peligrosa. Paradón espectacular de la arquera. El atún el balón vuela hacia el área. Ese córner llevaba peligro, pero la guardameta lo bloca. Puede crear problemas si sigue avanzando. Se marcha por mucho. No. Pase peligroso. Sacarán las inglesas de banda. No. Fallo en el marcaje. Gol, gol, gol. Y este gol para el empate. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, ¿eh? Y luego qué definición, ¿eh? Se planta en ese mano a mano, pero no la ajusta con rosquita ni nada de eso. Golpeo potente y para adentro. El pase no le sale como esperaba. Casi no me creo que le haya salido bien. Atención que quiere marcar. Es falta a favor de las inglesas. Amonestación verbal y aquí no pasa nada. Hombre, pasar sí pasa. Ahora por cualquier falta... Le va de cabeza y fuera.
Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Me faltará. White. Greenwood. No. Tiki-taka, tiki-taka. ¡Qué bien juega! ¡Qué bien lo vio! ¡Gol, gol, gol, gol! Vaya pedazo de gol. Otro gol más y al final llega la puntilla definitiva, tocando y tocando. Desde luego, la defensa no ha podido hacer más que mirar cómo corría el balón ante sus ojos. Mal centro, fácil para la portera. Y ese pitido da por finalizada la primera parte. Nos disponemos a disfrutar de esta segunda parte que ya ha empezado en el Estadio Azteca. ¡No! Dios mío lo que ha hecho. Regate estratosférico. Ocasión para marcar. La portera hace su trabajo y detiene el balón. Estaba donde tenía que estar. Este córner puede darle el gol de la tranquilidad. La presión funciona ahí arriba. ¡Qué peligro tiene! ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen 2 por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Se deshace de su par. Martínez. Gol, 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 gol. Ojo que se ponen a 1 el empate con este gol que acaban de anotar. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, ¿eh? Y ha definido desde muy cerca, imposible fallar. 3 goles para un equipo y 2 para otro. Sacan de centro con 3-2. Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. Con espacio para centrar. Centro cruzado al otro lado de la portería. La recoge tranquilamente y calma el juego. Greenwood. Gil Scott. White. ¡Qué bien buscó el hueco! Y le dice que por aquí no. ¡Qué bien filtró con intención! ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan 2 de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador. Avanza hacia la meta contraria, sin encomendarse a nadie. Error clamoroso, la tira fuera. Uf, y más cuando vas perdiendo. Van a tener que seguir buscando la remontada. Muy buena presión en campo contrario. A ver si recorta distancia. Ha querido fusilar y se le ha ido fuera, Paco. Ha sido una muy mala decisión cuando lo tenía todo de cara para marcar. La pierden para mi gusto del entrenador. Va arriba hacia el área desde la banda. Bloquea bien. Retrasa la bola. Y responde con un parador. Su empeño obtiene recompensa. Recupera el cuero. A ver qué hace ahora.
Jill Scott. White. Buen balón a la zona de peligro. Atención que puede marcar. Gol, gol, gol. Marca puerta vacía, así cualquiera. Ahora en la repetición vemos cómo ha marcado a placer, así cualquiera. No exageres, Manolo, que hemos visto más de un fallo garrafal en esas situaciones. Tú siempre fallas alguna de esas en los partidillos de la redacción. El marcador no para de cambiar y ya estamos 5-2, Paco. Se va de su par. Despeja en el centro. Intenta el disparo. Gol, gol, gol. Han marcado, pero saben que ya no tienen opciones de llevarse el encuentro. Este gol llega más tarde que el autobús de mi pueblo. Una lástima que no hayan jugado así desde el principio. El partido está roto y hay goles por doquier. ¿Cómo estamos disfrutando, Paquito? No se detiene ante nada. ¡Y golazo! Otro más, otro chicharro más. Ya solo les queda uno para completar la remontada. ¿Habrá tiempo? Y esto se pone 5-4. Yo me creo cualquier cosa, Paco. ¿Cuánto más se va a ampliar, Ruiz? Pues desde aquí veo 12 minutos, no es mucho tiempo la verdad, pero es suficiente. Se acabó la eliminatoria y ya está finiquitada. Y ahí tenemos al equipo que acaba de ganar el pase a la siguiente ronda. Enhorabuena al equipo ganador por haber pasado de ronda, pero para mí los dos se merecen un gran aplauso por habernos regalado una eliminatoria de las que hacen afición. Izan dituen aukerak aurrean. Izan da galtzeko gauza. Gauza ez dugu ikusten irazi duen. Vale, baina. Ba, beno lagunok hau izan da dena, ez bedu guztako zen zaizuele, turangoan gehiagoa.